¡Descubierto! El increíble mensaje en pijama que transformó su vida y sorprendió a un millonario. En un modesto apartamento de un barrio hispano, Carlos se enfrentaba a una vida que lo estrujaba desde todos los ángulos, con 28 años, y un trabajo de ingeniero que lo mantenía ocupado largas horas. El peso de las expectativas familiares lo aplastaba. Sus padres creían que él debía hacerse cargo de la economía del hogar, continuar con el legado de sufrimiento que habían vivido, aquel que le hacía dudar de sus propios sueños. Sin embargo, en su interior un fuego ardía, alimentado por la ciencia y el deseo de saber más. Mientras limpiaba su habitación, el polvo parecía susurrarle viejas historias. Fue entonces cuando sus dedos tropezaron con un antiguo pijama que había pertenecido a su abuela. Su abuela, una mujer que le había narrado relatos extraordinarios de su juventud, pero cuya vida había estado marcada por la renuncia a sus sueños. Inquieto, Carlos comenzó a revisar el pijama, y en uno de sus forros su corazón dio un salto. Un diario escondido. Las palabras escritas en él revelaban a una abuela que había sido una prometedora científica, una mente brillante, bloqueada por prejuicios que nunca había podido cruzar la línea de su educación. El hallazgo fue un balde de agua fría que lo sacudió. ¿Qué estaba haciendo él con su vida? ¿Acaso permitiría que la historia de su abuela repitiera en él? Sentía un dilema desgarrador. Por un lado, la responsabilidad de ser el pilar económico de su familia, y por el otro, la urgencia de seguir los pasos de su abuela, de romper cadenas que parecían imposibles de deshacer. Veía su futuro, la posibilidad de brillantez académica, pero también la mirada afligida de su madre, satisfecha cuando él traía el dinero a casa. Con cada página que leía, una determinación nueva brotaba en él, empujándolo a luchar por lo que nunca se le permitió a su abuela. Pero las voces en su mente eran despiadadas. ¿Y si fracasas? ¿Qué pasará con tu familia?, clamaban mientras él trataba de sacar fuerzas para enfrentar su verdad. Un día, atrapado entre el deseo y la presión, se encontró con don Alejandro, un hombre de sabiduría y experiencias, quien, al ver el brillo en los ojos de Carlos, lo animó a abrazar su potencial. Desde ese día, cada clase y cada proyecto lo hicieron sentir vivo. A pesar del miedo que apretaba su pecho, había un fuego nuevo que lo impulsaba hacia adelante. Pero la sombra de la familia seguía presente, sus necesidades cruzándose constantemente con su ambición. Se sentía como un titán enfrentándose a un dragón, volando alto en su mundo académico, pero siempre con la inquietante certeza de que un fallo lo haría caer. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Llegó el día en que presentó su investigación en un congreso de ciencia. El frío lo envolvió mientras subía al escenario. Su mente era un torbellino de pensamientos, pero en ese instante se tuvo que enfrentar a una revelación.
Allí, entre la multitud, estaba un millonario, un viejo amigo de su abuela, con una sonrisa que radiaba orgullo y compasión. ¿Cómo podía una cara del pasado hacer que su presente se tambaleara? La conversación se convirtió en un despliegue de tensiones, donde el dilema familiar volvió a gritarle en la cabeza. ¿Seguiría el camino de su abuela, enfrentando los obstáculos de un mundo cruel, o se rendiría ante la presión que le pulsaba el corazón? La respuesta quedaba en el aire, y con cada latido la angustia crecía, dejando a todos con la incertidumbre y ansiedad de saber cuál sería su elección. El eco de su presentación aún retumbaba en su mente. La sala de conferencias, que había sido un escenario de vulnerabilidad y valentía, se convirtió en un sitio de reflexión intensa. Carlos observaba al millonario con la curiosidad de un niño ante un mundo nuevo. Aquella mirada familiar lo conectaba con posibilidades que nunca había considerado. Pero el peso de su vida diaria continuaba cernido sobre él como una sombra opresiva. La conversación no se limitó a palabras vacías. Fue un intercambio de ideas que lo hizo sudar frío. El hombre, con un aura desbordante de experiencia y recursos, preguntó por los sueños de Carlos. La primera respuesta que brotó de sus labios fue sobre su familia, sobre sus cargas, y cómo se había moldeado para satisfacer expectativas ajenas. Pero en el fondo, una voz más persuasiva clamaba por ser escuchada. Investigar, descubrir, cambiar el mundo, logró articular al final, como si al pronunciarlo liberara una parte de sí mismo que había estado encadenada por mucho tiempo. La mirada del millonario dejó entrever que había visto ese fuego en su palpitante juventud. La verdadera riqueza, dijo, no se mide por el dinero que puedes ganar, sino por el legado que dejas detrás. ¿Qué legado deseas construir, Carlos? Aquella pregunta le dejó un sabor extraño. Se convirtió en un hacha que abrió la dura corteza de su mente. Mientras hablaba, el dilema se tornó más nítido. La urgencia de ser el soporte para su familia se desgastaba ante el brillo de sus propias ambiciones. Carlos se sintió impulsado a desafiar alcances a los que jamás había accedido. La idea de cambiar su historia, la historia de su abuela, nublaba su razón y a la vez la iluminaba. Fue entonces cuando don Alejandro, siempre observador desde la esquina de la sala, se acercó y le susurró: «Estamos a un paso de crear algo grande, un cambio necesario, una verdad que anhelas vivir». Las palabras de su mentor resonaron en cada fibra de su ser, y Carlos sintió que la chispa dentro de él se encendía con mayor intensidad. Esa noche no pudo dormir. En su mente, una tormenta de ideas pululaba y chocaba entre sí. Con ojos cansados pero decididos, abrió el diario de su abuela. Las páginas, repletas de sueños y desilusiones, cobraron vida al verbalizarlas en un nuevo proyecto que sería su camino. Investigar una temática novedosa que le apasionaba y que podría atraer tanto la atención de los académicos como de fondos inversores. Comenzó a trazar un plan detallando cada paso, consideraciones e impactos posibles. Quería hacer algo audaz, un proyecto que reflejara no solo sus aspiraciones, sino también un homenaje a la mujer que había sacrificado tanto. Pero en el fondo, la fuerza que lo movía también traía consigo una nueva pregunta inquietante. ¿Cuál sería el costo personal de desafiar las normas familiares? El día siguiente, el ambiente en casa era tenso.
Su madre estaba agobiada. La casa requería atención, y su hermano menor necesitaba zapatos nuevos para el colegio. El eco de la conversación con el millonario giraba en su mente, mientras su corazón se debatía entre deber y deseo. En ese tira y afloja, Carlos se vio obligado a confrontar su realidad. Decidido a revelar su nuevo camino, esperó el momento adecuado. La cena empezó de una manera habitual, hablando de cosas triviales, pero cuando las miradas se encontraron, Carlos sintió que se desgarraba algo dentro de él. «Quiero hablar de mi investigación», comenzó, y con ello desató un torrente de emociones. El miedo se transformaba en coraje. Sin embargo, cuando llegó el momento de contarles no solo sobre sus planes, sino sobre su validación personal, la tensión familiar se intensificó. «No puedes dejar esto, Carlos», su madre gritó, incapaz de contener sus lágrimas. En sus ojos, la desesperación colisionaba con la esperanza. En su voz, la herencia de sacrificios exigía continuidad. En aquel instante, Carlos se dio cuenta de que abrazar su verdad no solo era un desafío a las expectativas, sino una lucha por redefinir su propio valor. El peso de su decisión se cernía sobre él, y mientras la mesa se llenaba de recriminaciones y desilusiones por parte de su familia, Carlos formulaba una pregunta silenciosa. ¿Realmente estaba listo para abandonar el camino seguro y emprender uno de incertidumbre y sacrificio personal? La respuesta no llegaría fácilmente. Se quedó ahí, convocado por sus pasiones y agobiado por sus responsabilidades, y entendió que la batalla que libraba era profundamente interna, convirtiéndose en un laberinto donde cada decisión podía cambiar el curso de su vida. En ese instante decisivo, la pregunta final pesaba sobre su alma. ¿Sería capaz de enfrentarse al dragón de su propia historia? La tormenta de pensamientos no cedía. De pie en la cocina, con la presión de las voces familiares aún resonando en su cabeza, Carlos buscaba claridad. Cada crítica se sentía como un peso en su pecho. Las expectativas de su madre, el cansancio del hogar, el futuro incierto de su hermano. Todo se entrelazaba, configurando un mapa emocional de qué era ser un buen hijo. Pero en el fondo, una llama seguía titilando, recordándole que la búsqueda de su propia identidad no podía ser sacudida tan fácilmente. Se retiró al pequeño estudio que había sido su refugio en los últimos años. Allí, rodeado de los libros de su abuela y las cartulinas llenas de notas, se sentó a escribir. Obligándose a soltar el desasosiego, proyectó su visión. Cada palabra fluía de su mano. Cada idea casi rebelde mostraba el camino hacia la investigación que anhelaba. Conectaba sus propios sueños con el legado familiar, y de pronto esa conexión parecía menos una carga y más una fuente de inspiración. El proyecto comenzó a tomar forma, una amalgama de pasión y propósito que lo llenaba de energía. Decidió adentrarse en el estudio de la sostenibilidad alimentaria, un tema que resonaba en su interior. Sabía que no solo debía ser innovador, sino practicar la persuasión necesaria para atraer inversores. La visión ampliaba sus horizontes, y con cada página escrita, la percepción de sus capacidades evolucionaba. La idea de cambiar el paradigma alimenticio y contribuir a un mundo mejor tomaba cuerpo con cada trazo. Sin embargo, el eco de su hogar lo llamaba constantemente, creando un tira y afloja interno. Mientras desarrollaba su proyecto, sus interacciones con don Alejandro se volvieron más frecuentes.
El mentor lo guiaba, instándolo a moverse más allá de sus miedos. Durante una de sus sesiones, Carlos compartió su angustia sobre el rechazo familiar. «No puedo defraudar a mi madre», le confesó. Fue en ese momento que la lección de vida se reveló a través de su mentor. Carlos, los sueños más grandes a menudo se construyen en la incomodidad. Tu madre no debe convertirse en el impedimento de tu vuelo. Este camino es personal, y lo que construyas puede, al final, traerle honor. Las palabras de don Alejandro resonaron con fuerza. Cada consejo impartido se convirtió en un faro en su tempestuous mar de emociones. Inició sesiones nocturnas de trabajo, donde, a solas, pudo esbozar su investigación sin distracciones. En esos momentos de soledad, Carlos se salió completamente del marco familiar, conectando sus visiones con una red más amplia de posibilidades. De inmediato, empezó a hacer contactos en el área, asistiendo a charlas y conferencias relacionadas. La confianza crecía, pero empezó a notar la marca invisible de la crítica interior. «¿Qué tal si no le gusta a los académicos?», se repetía. La duda lo acorralaba como un depredador, y cada pequeño reproche, el mismo eco familiar que tanto lo limitaba, lo perseguía en cada paso que daba. Poco a poco, Carlos comprendió que ese dragón no solo habitaba su casa, sino que estaba construido de las inseguridades que había alimentado. Entonces, decidió escribir un artículo sobre su visión de la sostenibilidad, para ser enviado a revistas especializadas. Al apretar el botón de envío, sintió un desgarrador vacío, pero también un refrescante sentido de liberación. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de recibir una respuesta. Era un correo directo de un editor. Con cada palabra escaneada, el corazón de Carlos latía con fuerza. La posibilidad de ser publicado. La respuesta hablaba de su propuesta como innovadora, pero la firma del remitente era aún más intrigante. Un representante de la misma firma que había respaldado la charla del millonario. «Deseamos hablar contigo más a fondo sobre esto», finalizaba el mensaje. Carlos sintió cómo el aire se le escapaba, la esperanza y el miedo pululando al mismo tiempo en su pecho. Estaba preparado para aprovechar esta oportunidad. Podría finalmente dar el paso que lo alejara de su sombra familiar y lo acercara a su destino. La revelación de ese correo era el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Las decisiones que tomara ahora definirían su futuro. Pero lo que no sabía era que los desafíos que le esperaban serían aún más intensos de lo que había imaginado. ¿Podría enfrentar sus propios demonios para alcanzar su legado? Las horas siguientes transcurrieron entre un mar de nervios y expectativas. Carlos se sintió atrapado en una esfera de pensamientos contradictorios. La adrenalina corría por sus venas mientras se planteaba si había logrado captar la atención de un posible inversor. La timidez lo asaltaba, pero al mismo tiempo una chispa de determinación iluminaba su camino. Desde aquella conversación con don Alejandro, había aprendido a enfrentar sus temores. Era el momento, pensó, de tomar el control. A la mañana siguiente, revisó cuidadosamente su propuesta antes de tener la llamada con el editor. Se desnudó de dudas. Cada palabra, cada diapositiva eran un eco de su pasión por la sostenibilidad alimentaria. Se sentó frente a la computadora y al hacer clic en unir llamada, su corazón latía desbocado. «Hola, Carlos», saludó la voz al otro lado de la línea, clara y profesional.
La conversación fluyó naturalmente. Entre los dos surgió una conexión por el interés común en abordar la crisis alimentaria. Agradezco profundamente tu interés. Creo que con las medidas adecuadas podemos cambiar la forma en que se produce y consume el alimento, expuso él, seguro de la dirección en la que deseaba llevar la conversación. Sin embargo, la sensación de inseguridad reapareció al recibir las preguntas incisivas del editor. ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Cómo planeas llevar esto a la práctica? Cada interrogante era un desafío, y la voz en su cabeza se amplificaba, recordándole que no era un experto, que solo era un soñador. Con cada respuesta, Carlos descubría en sí mismo un nuevo nivel de resistencia. Se ajustó mentalmente a la crítica constructiva, comprendiendo que la presión no tenía por qué asustarlo. Era una oportunidad para refinar su visión, para crecer. La tensión en su pecho comenzó a desvanecerse mientras clarificaba sus ideas, transformándolas en un discurso más sólido y convincente. Tras la llamada, la sensación de logro lo envolvió. Había defendido su propuesta sin desmoronarse, y más importante aún, había comenzado a afianzar su voz en el mundo académico. Sin embargo, un nuevo desafío se avecinaba en su mente. ¿Sería capaz de aceptar la crítica abierta del mercado y de su familia cuando presentara resultados? Por otro lado, la llamada con el editor abrió puertas inesperadas. Un par de días después, recibió una invitación para participar en un panel sobre sostenibilidad. Las palabras «hablar en público» resonaban en su mente como un gong. Durante años lo había evitado, pero el camino hacia su identidad emergente requería valentía, y esta era su oportunidad de brillar. Carlos se sumergió en la preparación. Sus noches se llenaron de ensayos y revisiones. Quería que su mensaje se sintiera auténtico, tanto que los oyentes pudieran palpar la importancia de su causa. Simultáneamente empezaba a cuestionarse cómo reaccionaría su madre al ver sus esfuerzos en una etapa tan pública de su vida. En medio de la ansiedad y la emoción, buscó nuevamente la ayuda de don Alejandro. Juntos planearían su presentación y él le enseñaría a convertir su temor en motor. No les hables solo de números, Carlos, cuéntales por qué tu proyecto es vital. Hazles sentir la pasión. No temas mostrar tu vulnerabilidad, explicó su mentor. La noción de vulnerabilidad lo hizo vacilar. ¿Realmente estaba listo para arriesgarse de esa manera? Pero exactamente esa pregunta lo confrontaba. Una confrontación que le prometió abordar con la misma determinación que llevaba en su corazón. Al llegar el día del panel, notó que toda la energía acumulada en su interior era un indicador claro de que las cosas estaban cambiando. Sobre el escenario, rodeado de expertos, el sudor perlaba en su frente, y allí, en ese mismo instante, comprendió que su vida profesional estaba a punto de reconfigurarse, donde la voz del Carlos soñador podría finalmente emerger. Mientras se preparaba para hablar, una última inquietud surgió en su mente. ¿Qué pasaría si la voz de la crítica que tanto había trabajado por acallar regresaba? La ansiedad se mezclaba con la anticipación y se preguntó, ¿será este el momento de enfrentar no solo a los demás, sino a mí mismo? La pregunta lo desnudó de temores previos, y en ese instante entendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La multitud murmullaba, y Carlos sintió que el aire se volvía denso. Cada rostro en el público reflejaba una expectativa silenciosa,
Y aunque se esforzaba por centrar su mente en el contenido de su presentación, la incertidumbre le golpeaba en el pecho. Se ajustó la chaqueta, un acto inconsciente. Era su forma de buscar un poco de control en medio de un mar de inseguridades. Cuando el moderador le hizo señas para que comenzara, su voz resonó en sus oídos como si proveniera de otro lugar. Pero en el instante en que comenzó a hablar, algo dentro de él se encendió. La pasión que albergaba por la sostenibilidad alimentaria fluyó con cada palabra. Comenzó a narrar la historia detrás de su proyecto. Cómo había crecido en un entorno donde el desperdicio era una norma y cómo decidió cambiar esa narrativa. A medida que hablaba, otra voz en su mente se silenciaba. Era como si la vulnerabilidad que antes le parecía aterradora se transformara en una fuerza. Reconoció que su deseo de ayudar a otros a superar la crisis alimentaria era más potente que cualquier temor a ser juzgado. Al regresar a su historia personal, conectó emocionalmente con el público. Sus palabras resonaban en los oyentes y vislumbró rostros asintiendo con cada anécdota. Aquel impulso lo llevó a hablar de la necesidad de crear una cultura de responsabilidad, de cómo pequeños cambios pueden tener un impacto colosal. Sin darse cuenta, había dejado de ser el soñador tímido. Ahora, en ese momento, era un defensor audaz de su causa. Las críticas que temía se desvanecían en el fondo de su mente. Su enfoque se concentraba en el mensaje que necesitaba compartir. Sin embargo, el verdadero desafío no se limitaba al escenario. Al abandonar el micrófono, se encontró con la mirada magnética de un hombre mayor que lo contemplaba desde la primera fila. Era un reconocido inversor, alguien que podía cambiar el rumbo de su vida profesional. En ese instante, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué pensaría de su presentación? ¿Lo consideraría un predicador de ideas o un innovador valiente? Las conversaciones posteriores al panel tenían un tono agridulce. Mientras algunos asistentes se acercaban para felicitarlo, la impaciencia de su madre al otro lado de la sala se hacía palpable. Notaba su expresión inquieta, como si su aprobación dependiera de la respuesta del público. Carlos sintió un tirón en su conciencia. Se preguntó si realmente estaba persiguiendo su sueño o si estaba intentando cumplir las expectativas ajenas. Esa noche no pudo conciliar el sueño. La adrenalina de la presentación se había convertido en una niebla espesa que nublaba su mente. Reflexionó sobre su futuro. La idea de recibir críticas en un mundo donde las redes sociales lo castigaban por ser vulnerable lo asustaba. La voz interna que había logrado calmar se alzaba de nuevo. ¿Estaba realmente preparado para dar la cara ante el mundo y los desafíos que vendrían? Decidió hacer una lista de las posibles críticas. Enumeró una a una. No tienes experiencia suficiente. Es solo otro proyecto que fracasará. No podrás llegar a tu audiencia. Con cada palabra, su respiración se volvía más pausada. Se dio cuenta de que, si bien la crítica era inevitable, también era una oportunidad para reafirmar su propósito y mejorar su idea. Fue entonces cuando sus pensamientos tomaron un giro inesperado. ¿Y si decidía no solo hablar de su proyecto, sino invitar a la gente a ser parte de él? Se imaginó lanzando una campaña de crowdfunding en la que la comunidad pudiera involucrarse. El concepto lo llenó de energía. Pensar en la posibilidad de formar alianzas, de ser parte de algo más grande que él mismo, comenzó a reconfigurar no solo su enfoque, sino
sus expectativas. Al cerrar los ojos, se sintió invadido por una mezcla de emoción y miedo. Había un camino por delante lleno de incertidumbres, pero también de oportunidades. Carlos comprendió que cada crítica que había anticipado podía ser un escalón hacia su crecimiento. Fue en ese momento de epifanía cuando decidió que sería un colaborador activo en su propia narrativa. Aceptaría el riesgo, aprovecharía los desafíos y, sobre todo, no se permitiría volver a ser paralizado por el miedo. A la mañana siguiente, en su correo había una notificación inesperada, una invitación personal del inversor que había presenciado su presentación. Su corazón se detuvo un instante. ¿Sería esta una oportunidad genuina o solo otra puerta que se cerraría? La pregunta quedó flotando en el aire, como un subtexto de un nuevo capítulo apenas comenzando. Carlos despertó con un nudo en el estómago. La invitación en su correo resonaba en su mente como un eco persistente. Una reunión con un inversor de renombre podía significar el desenlace de su incertidumbre o la perpetuación de sus miedos. Pero ignorar la posibilidad no era una opción. Decidido a darle un enfoque profesional a la reunión, repasó mentalmente los puntos clave de su proyecto mientras se duchaba. Cada gota de agua que caía sobre sus hombros parecía despojarlo de la tensión acumulada. Sin embargo, la admiración que sentía por el hombre que lo había invitado también traía consigo una sombra de inseguridad. ¿Estaría a la altura de las circunstancias? Esa pregunta se aferraba a sus pensamientos mientras se secaba, vestía y preparaba su presentación. Decidió optar por un enfoque más audaz y menos convencional. En lugar de su habitual vestimenta formal, se puso una camiseta con un gráfico que ilustraba la necesidad urgente de cambiar los hábitos alimentarios. Quería que su primera impresión reflejara su pasión, y no simplemente la conformidad con un molde preestablecido. Esa decisión lo hizo sentir poderoso. Era hora de que su autenticidad brillara sin disimulos. Llegó a la oficina del inversor con un extraño equilibrio de emoción y nervios. La sala de espera era elegante y carecía de cualquier elemento que insinuara calidez. Una asistente lo condujo a la oficina. Carlos recordaba las críticas que había anticipado, pero a medida que se acercaba a la puerta, se preguntó si realmente le daría poder a esas palabras. El inversor, un hombre mayor con una voz profunda, lo recibió con una expresión atenta. Carlos respiró hondo y comenzó a presentar su proyecto. Aunque se encontraba en las entrañas de la incertidumbre, sintió que sus palabras fluían con una confianza renovada. Aquella conversación no sólo se trataba de números y proyecciones. Era sobre cambiar realidades y tomar acción. Mientras hablaba, notó que el inversor asentía, pero la mirada de éste tenía una intensidad que lo inquietaba. Era como si cada frase que decía levantara un nuevo muro de expectativas. Fue entonces cuando decidió ser completamente honesto. Relató no solo los logros de su proyecto, sino también las dudas y los retos que había enfrentado en su camino. Había aprendido que abrirse lo conectaba más con su audiencia, y en esa sala, el inversor parecía ser su mayor crítico y su mayor esperanza al mismo tiempo. A medida que desnudaba su vulnerabilidad, las palabras emergieron de su ser con una claridad que no había experimentado antes. La reacción del inversor fue un silencio contemplativo. Carlos sintió que había decidido no solo presentarse a sí mismo, sino también a su misión.
De repente, el miedo se convirtió en adrenalina y todo tomó sentido. Estaba allí para inspirar y no solo para impresionar. Al final de la reunión, el inversor interrumpió su pensamiento. Me has convencido de que esto es más que un proyecto. Es una filosofía. Quiero saber, ¿qué sigue? Carlos sintió cómo un torrente de ideas inundaba su mente. Ya no era solo una cuestión de buscar financiación, era una nueva etapa en la que podrían crear soluciones conjuntas para un problema mundial. La encrucijada estaba ante él. ¿Construiría un camino individualista o colaboraría en un esfuerzo mayor que él mismo? La pregunta reverberaba en su interior. De su respuesta dependerían no solo sus próximas decisiones, sino también el futuro de su misión. La verdad era que tenía miedo de asumir el compromiso necesario, pero al mismo tiempo no quería desperdiciar lo que había comenzado a construir. La excesiva responsabilidad parecía paralizarlo, pero ahora entendía que no estaba solo en esta travesía. Mientras el inversor aguardaba una respuesta, Carlos sintió que necesitaba tomar una decisión clara, un camino que lo llevaría a enfrentar los retos que aún estaban por venir. Todo se reducía a una sencilla, pero poderosa pregunta. ¿Estaba listo para aceptar una nueva responsabilidad en su vida y en su proyecto? Esa noche, una vez más, se vio obligado a confrontar la fragilidad de sus aspiraciones. La duda lo envolvía, pero ahora había algo diferente, una chispa que lo incitaba a avanzar, incluso en la incertidumbre. La expectativa de que el inversor pudiera abrirle más puertas lo llenaba de interés, pero también de un miedo desconocido. ¿Qué le depararía el futuro en esta nueva y audaz aventura, donde su vulnerabilidad quedaría expuesta? ¿Estaba preparado para dar el siguiente paso? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero el peso de la decisión dominaba su pensamiento. La noche cernía un velo oscuro y la incertidumbre se despertaba en él una vez más. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que había cruzado un umbral y que su vida jamás volvería a ser la misma. La luz de su compromiso empezaba a brillar con fuerza, incluso mientras se preparaba para lo que podría ser el desafío más grande de su vida. La pregunta permanecía: ¿había llegado el momento de arriesgarlo todo? Carlos se despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y ansiedad. Las palabras del inversor retumbaban en su mente como un mantra. Quiero saber, ¿qué sigue? Esa pregunta se convertía en una carga y a la vez en una invitación a transformar su vida. Era el momento de decidir y sus pensamientos más profundos comenzaron a fluir, tratando de encontrar un camino que lo llevara a la acción. Mientras se preparaba para un nuevo día lleno de posibilidades, su mirada se detuvo en la camiseta que había elegido para la reunión. La imagen del gráfico seguía latente en su mente, recordándole que su proyecto no era meramente una idea, era un llamado a la acción, una responsabilidad hacia sí mismo y hacia los demás. Sin embargo, lo que empezó como un símbolo de autenticidad comenzó a transformarse en un espejo de sus propios temores. ¿Y si no era suficiente para inspirar un cambio significativo? Esa duda lo empujó a reconsiderar cada aspecto de su enfoque. Decidió dedicar esa mañana a investigar más sobre los hábitos alimentarios y la sostenibilidad, buscando datos y pruebas que pudieran reforzar su filosofía. Sumergido en libros y artículos, sus ojos se iluminaron con estadísticas
que mostraban el impacto de sus propuestas. Cada nuevo descubrimiento avivaba su pasión y lo dotaba de un sentido renovado de propósito. Sin embargo, mientras se dejaba llevar por la vorágine de información, la presión de tener que presentar una solución real comenzaba a cerrar su pecho como una presión opresiva. Se tomó un momento para reflexionar. La autenticidad que había exhibido en la reunión no debía ser solo un acto. Tenía que ser un compromiso tangible. La idea de colaborar con el inversor ya no parecía una opción, era una necesidad. Pero la posibilidad de dejarse llevar por la corriente de su entusiasmo, sin una hoja de ruta clara, también lo aterrorizaba. Carlos sabía que su éxito no dependía solo de su pasión, sino de su capacidad para estructurarla en un plan viable y representativo. Esa tarde se organizó para visitar una pequeña comunidad que había implementado con éxito un programa de educación alimentaria. Quería ver con sus propios ojos las dinámicas que podían convertir su visión en realidad. Mientras se dirigía allí, las preguntas sobre su futuro pesaban en su mente. Si todo salía bien, podría presentar un modelo de trabajo sólido al inversor. Pero, ¿qué sucedería si fracasaba? La duda se convertía en su compañera constante, interrumpiendo cada paso en su camino. Al llegar, fue recibido por un grupo diverso de personas que compartían historias de transformación personal y comunitaria. Cada testimonio era un recordatorio de que el cambio era posible, pero también un espejo de su propia vulnerabilidad. Se dio cuenta de que no estaba solo en sus luchas. Todos tenían retos que superar. Este entendimiento creó en él un cambio de perspectiva. No se trataba solo de él y su proyecto. Era sobre un movimiento mayor que podía influir en vidas. Mientras interactuaba con la comunidad, comenzó a vislumbrar el verdadero potencial de su misión. Tenía la oportunidad de aprender y al mismo tiempo ofrecer algo a cambio. Ignorar esa posibilidad sería un desaire a todos aquellos que creían en la transformación. A medida que se sumergía en las conversaciones, un nuevo impulso comenzó a crecer dentro de él, un deseo de fusionar su visión con lo que ya estaba funcionando. Al volver a casa, una sensación de claridad se empezaba a asentar en su mente. No solo iba a presentar una idea, iba a presentar una solución colaborativa y viable. Sin embargo, al mismo tiempo, una nueva pregunta surgía. ¿Estaba realmente preparado para abrir un camino que no solo lo beneficiara a él, sino también a un número creciente de personas? Esta vez, la respuesta no era tan sencilla. La noche avanzaba mientras Carlos comenzaba a esbozar un nuevo plan. La sala de su casa se llenó de recursos, ideas y una luz que ardía con fuerza en su interior. Pero a medida que la visión se cristalizaba, la incertidumbre no se disipaba por completo. La verdadera prueba estaba por llegar. ¿Sería capaz de lograr el apoyo necesario del inversor y empoderar a una comunidad en el proceso? Así, en la penumbra de su hogar, Carlos se preguntaba si en su búsqueda de autenticidad podría también encontrar la fuerza para ser un agente de cambio real. Nunca había estado tan cerca de arriesgarlo todo, y al mismo tiempo, nunca había sentido que las apuestas eran tan altas. La inquietud y la ambición chocaban en él, dejando entrever que estaba al borde de una revelación que podría redefinir su propósito. ¿Lograría fusionar su pasión con la acción colectiva que tanto había anhelado? La respuesta estaría por revelarse en los próximos días,
y sería una que requeriría de su mayor valentía. El momento de la verdad se estaba acercando, y con él la pregunta seguía latente. ¿Realmente estaba listo para arriesgarlo todo? La mañana llegó con un rayo de sol que se colaba por la ventana, iluminando la habitación de Carlos. Había dormido poco. La tensión del día anterior pesaba en su mente como una losa. Sin embargo, a medida que se levantaba de la cama, pudo sentir una chispa interior que no había percibido antes. La urgencia de su misión no sólo lo sobrecogía, sino que también lo impulsaba hacia adelante. Se preparó para su día, pero no le bastaba con vestirse. Quería vestir su mente de ideas que cimentaran su planteamiento. Así que decidió comenzar con ejercicios de creatividad. Se sentó con un cuaderno y se planteó una simple pregunta. ¿Qué significaba realmente inspirar un cambio? En lugar de dibujar esquemas complejos, se permitió el lujo de escribir los pensamientos que venían a su mente sin editar. Cada palabra fluía como una corriente, revelando temáticas centrales: comunidad, sostenibilidad, habilidad, acción. Pronto se dio cuenta de que la respuesta no era solo un modelo teórico, sino la posibilidad de crear un movimiento en torno a la educación alimentaria, algo que podría encender la pasión de los demás y, en el proceso, también encender la suya. En su interior palpitaba la no tan remota idea de que podía hacer mucho más que ser un mero presentador de un plan. Podría ser un líder que diera voz a aquellos que anhelaban el cambio. Impulsado por esta revelación, Carlos se puso a explorar plataformas digitales donde podría presentar su proyecto. Pero esta vez no entraría en la típica narrativa de un emprendedor. Decidió que su propuesta iría acompañada de historias auténticas, testimonios sobre cómo la alimentación podía transformar vidas, sobre cómo la educación podía romper ciclos de pobreza y desesperanza. Sabía que, si lograba conectar emocionalmente con el inversor y, por extensión, con las personas a las que quería ayudar, tendría una oportunidad real. La tarde del mismo día se presentó como una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Tenía la reunión con el inversor, y cada hora que se acercaba generaba en él una sensación de expectativa casi palpable. El ambiente de la oficina, la cual se presentó como un laboratorio de ideas, lo intimidó. Pero ese miedo comenzaba a parecerse más a pasión. Se armó de valor y se prometió a sí mismo que hablaría con la vulnerabilidad que había cultivado en los últimos días. Las palabras del inversor resonaban en su mente, pero esta vez no eran una carga, eran un catalizador. Cuando se sentó frente a él, sintió que no solo presentaba un proyecto, sino la posibilidad de un cambio radical que podría impactar no solo su vida, sino la vida de miles. Arrancó con su historia personal, cómo había llegado a entender la importancia de la alimentación y el modo en que había visto su potencial transformador en la comunidad que había visitado recientemente. Mientras hablaba, notó que la respuesta del inversor era diferente. Su aliento no se detuvo, y la curiosidad en los ojos del millonario lo animaba a profundizar. Se adentró en la fusión de su visión personal con el imaginario del inversor, construyendo una narrativa poderosa que traspasaba lo meramente comercial. Sin embargo, en la mitad de su exposición ocurrió lo inesperado. Una pregunta incisiva del inversor cortó su línea de pensamiento. ¿Estás dispuesto a colaborar con otros, incluso si eso significa sacrificar parte de tu autonomía? Esa simple cuestión
sacudió el terreno bajo sus pies. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para lograr su objetivo? La presión de su respuesta parecía desbordarlo. Dudando por un instante, Carlos se dio cuenta de que había llegado a un punto crucial. No se trataba solo de él. Su responsabilidad era mayor. La mirada del inversor se mantenía fija en él, esperando una respuesta que podría cambiar no solo su futuro, sino el de muchas personas. Carlos respiró hondo. Sus valores y su deseo de transformar vidas entraban en juego. Sí, estoy dispuesto, respondió con firmeza, sintiendo cómo esa decisión lo liberaba. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no sería solo la ejecución del proyecto, sino aprender a nutrir la colaboración auténtica en el camino. Al salir de la reunión, la mezcla de alivio y determinación lo invadió. Había dado un paso significativo, pero el desafío que enfrentaba era inminente. Lo que había descubierto en ese proceso lo transformaba a él, tanto como a su proyecto. Sin embargo, una pregunta persistía como un eco en su mente. ¿Podría realmente sostener la autenticidad y la colaboración que había prometido, incluso en los momentos más oscuros de su camino? La respuesta pronto se develaría, y Carlos se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Cada decisión lo llevaría a nuevos giros, y aunque había aceptado un camino lleno de incertidumbre, había una determinación renovada de que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Acaso la batalla por equilibrar su visión con la realidad sería demasiado fuerte? ¿O encontraría el verdadero significado de su compromiso? La respuesta ahora pendía en el aire, lista para ser descubierta. Carlos emprendió su nuevo camino con una determinación que lo impulsaba, pero también con una creciente incertidumbre. Cada paso lo acercaba a la materialización de su proyecto, pero también le recordaba su vulnerabilidad. La realidad que había prometido trascender le planteaba dilemas críticos. No solo debía gestionar su propia visión, sino también aprender a entrelazarla con la de otros. Decidió que el siguiente paso era sentarse a reflexionar sobre su propuesta, en un lugar que lo inspirara. Optó por un parque cercano, donde el murmullo de la naturaleza contrastaba con el zumbido de la ciudad. En la tranquilidad, abrió su cuaderno de notas y comenzó a esbozar los elementos clave de su proyecto. Aquello no era solo una enumeración de ideas, era un intento de clarificar su propósito. Aumentar la conciencia sobre la alimentación, escribió. Pero, ¿qué significaba eso realmente? A medida que profundizaba en la pregunta, surgieron ideas. La propuesta debía ser un viaje educativo, una experiencia donde las personas no solo aprenderían, sino que también compartirían. La colaboración no era solo un ideal, era la esencia de su visión. Mientras esbozaba los detalles, su mente comenzó a jugarle trucos. Si quería colaborar, debía construir un equipo que compartiera su visión. Sin embargo, esa idea lo llevó a otra pregunta inquietante. ¿Cómo encontrar personas que no solo fueran capaces, sino que también estuvieran dispuestas a sacrificar parte de su autonomía en aras de un objetivo colectivo? Sabía que el proceso requeriría honestidad y compromiso. En medio de su reflexión, su mente revisó la pregunta del inversor. ¿Estás dispuesto a sacrificar parte de tu autonomía? Sin quererlo, sintió que un nudo se formaba en su estómago. Había dado su palabra, pero ahora comenzaba a entender las consecuencias que eso conllevaba. Las colaboraciones pueden ser enriquecedoras,
pero también desafiantes. Se dio cuenta de que el liderazgo no solo se trataba de guiar, implicaba la habilidad de ceder el control en ciertas situaciones. Un concepto que nunca había explorado plenamente. Como esa noche se acercaba, Carlos había decidido dar un pequeño paso, reunir a un grupo diverso de personas. Sus amigos más cercanos eran reticentes, y él nunca había sido el que organizara eventos. Sin embargo, dio un salto al vacío y decidió organizar un encuentro informal. Mandó mensajes, estableció una fecha y un lugar, aunque el miedo le susurrara que esto podía fracasar. Pero la posibilidad de encontrar aliados motivados era emocionante. El día del encuentro llegó, y Carlos sintió que su corazón latía rápido, una combinación de nervios y emoción. Cuando vio a su primer amigo llegar, una sensación de alivio lo invadió, aunque sabía que esto era solo el comienzo. A medida que más personas se reunían, notó rostros familiares y algunos nuevos. Las diferencias eran evidentes, pero había algo en el aire que sugería una conexión. Empezaron a compartir sus pensamientos sobre la alimentación y cómo había impactado en sus vidas. Carlos escuchaba atentamente, tomando notas, pero también reflexionando sobre cada historia que podría contribuir a su propuesta. Esa conexión comenzó a forjarse en la sala, unas historias resonando con otras y uniendo a los presentes alrededor de una misión compartida. Sin embargo, aquel sentimiento de comunidad experimentado fue ensombrecido por una voz interior que le advertía sobre los desafíos que vendrían. ¿Podría preservar su voz individual en medio de un grupo que cada vez parecía más diverso? La idea de ceder parte de su autonomía comenzó a afianzarse en su mente. A medida que la noche avanzaba, el ambiente era enérgico, cargado de posibilidades. Sin quererlo, Carlos se encontró frente a un dilema. Sí, sabía que había dado el primer paso hacia la colaboración, pero aquel sentimiento emergente de ansiedad le dejó claro que una batalla interna apenas comenzaba. Cuando se despidieron, las palabras de cada persona resonaban en su mente junto con la pregunta inexorable sobre su compromiso real. El verdadero desafío no sería solo encontrar aliados, sería cómo mantener su esencia en un mar de voces. ¿Estaba preparado para ese camino, donde los lazos de colaboración pudieran desafiar su autonomía? La respuesta se tornaba más compleja y a la vez más inevitable. La próxima etapa de su viaje prometía confrontar el verdadero significado de la integración y la autenticidad. Los días transcurrieron y con cada encuentro Carlos se adentraba más en un proceso de redefinición personal. La idea de colaboración que había comenzado como un simple intento de agrupar ideas se manifestaba como una fuerza transformadora. Cada reunión creaba un lazo más fuerte entre los miembros de su equipo, y aunque algunas tensiones emergieron, era evidente que el objetivo compartido brillaba con cada interacción. La claridad emergía a medida que discutían sobre su proyecto de sostenibilidad. Carlos, quien solía cargar el peso de su propio sueño, entendió que la verdadera fuerza radicaba no solo en su visión personal, sino en el potencial colectivo de sus compañeros, y así decidió dar un paso importante: organizar un taller donde pudieran explorar su visión de la educación alimentaria, pero desde una postura de colaboración genuina. Quería que cada voz se escuchara, que cada idea se planteara, sin miedo a ser juzgada. El día del taller, la sala estaba llena de energía. Cada participante traía no solo su historia, sino sus habilidades únicas.
Carlos se sintió, por primera vez, en el papel de un facilitador más que como el único líder. Cuando comenzó, compartió su propia vulnerabilidad. Cómo había temido que su sueño no sería suficiente y cómo esa inseguridad lo había llevado a un callejón sin salida. Se tomó un momento para observar las reacciones en sus compañeros. Los rostros reflejaban una mezcla de identificación y empatía. Así comprendió. Su vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una clave para fortalecer la unidad del grupo. A lo largo del taller, las ideas fluyeron. Cada uno presentó no solo sus propuestas, sino también sus miedos y esperanzas. Fue un cruce de caminos, donde cada voz se fusionó en un coro de aspiraciones. El encuentro se convirtió en un espacio de creación, donde lo que antes parecía un sueño singular se transformó en un proyecto colectivo. El sentido de pertenencia se hizo palpable, y los integrantes entendieron que su éxito no dependía de la única visión de Carlos, sino de todos. Después del taller, la sensación de logro inundó a Carlos. Nunca antes había sentido una conexión tan fuerte con un grupo de personas. Había pasado de ser un hombre atrapado en su propio esquema a alguien que había comenzado a construir un legado junto a otros. Las críticas interiores se desvanecieron y se convirtió en un catalizador de cambio, promoviendo un movimiento que trascendía sus propias metas individuales. Sin embargo, aún había sombras. Al llegar a casa, Carlos se sentó a meditar sobre lo vivido. Había ganarse el compromiso de cada miembro, pero sería crucial dar un paso más allá. ¿Cómo sostener ese espíritu colaborativo en los momentos de tensión? La vida familiar seguía siendo un elemento sensible. Debía encontrar la forma de armonizar su compromiso personal con las expectativas y necesidades de su familia. Decidido a asumir el reto, se sentó en la cocina, el lugar donde tantas conversaciones habían sucedido a lo largo de su vida. La familia se reunió y con una mezcla de nerviosismo y firmeza compartió su jornada. Contó sobre los pasos que había dado, cómo su investigación había tomado forma y la importancia de la colaboración en su visión. De repente, el silencio quedó atrapado en el aire y las reacciones de su madre y su hermano cargaban una tensión a la que no estaba preparado. Con un tono de fragilidad y honestidad, su madre expresó su preocupación por el futuro. «Carlos, te queremos ver triunfar, pero esto también nos preocupa. Tu camino parece incierto». En ese momento, las palabras que habían soñado en su mente se desvanecieron, y Carlos se enfrentó a su mayor desafío: equilibrar sus ambiciones con las expectativas familiares. Pero en lugar de retractarse, decidió escuchar. Durante la conversación, cada palabra le brindó una nueva perspectiva que le permitió comprender que su deseo de innovar no estaba en contra de su familia, sino que podría enriquecer sus lazos. Al terminar la cena, él y su familia se abrazaron, sintiendo el peso del amor en un espacio renovado por la sinceridad. Ese momento fue clave. Había activado el movimiento que buscaba en su vida personal. Podía abrirse al futuro, sin el lastre de las inseguridades que solía atenazarlo. Así, se enfocó en crear un modelo inclusivo en el que su proyecto no solo permitiera cambiar las dinámicas alimentarias, sino también lo que había ido construyendo en su vida personal. Mientras trabajaba en los detalles, se dedicó a integrar a su familia en su visión. Quería que entendieran
que ese legado no era solo una carga, sino una oportunidad de crecimiento colectivo. Días después, Carlos fue invitado de nuevo a presentar su proyecto en un congreso, esta vez como orador principal. Las luces de la sala parecían mucho más brillantes cuando llegó el momento. Lucía un aire renovado de confianza. Alce la voz frente al público, sintiendo la historia fluir a través de él. Compartió cómo había transformado su viaje personal en un movimiento colectivo, destacando no solo los logros, sino las inseguridades y vulnerabilidades que había enfrentado. Bajo esa luz, la conexión con su esencia y la de su compañerismo adquirieron un nuevo sentido. La presentación se cerró con una ovación. El reconocimiento tangible de su trabajo lo inundó de satisfacción. Al finalizar, personas de la industria se acercaron, no solo fascinados por la propuesta, sino también por la autenticidad que había compartido. Carlos sintió que finalmente había creado algo significativo. Había demostrado que su camino no era solo posible, sino esencial. Uno que no solo llevaba su nombre, sino que recogería las voces de aquellos que caminarían junto a él. La transformación no era solo personal, era colectiva. Finalmente, en ese instante iluminado por una nueva luz, Carlos supo que había alcanzado la resolución que tanto había anhelado. No se trataba del miedo ni de la presión familiar, sino de un camino donde cada paso personal había llevado a un legado más grande. Se sintió realizado, fuerte y con una visión que abarcaba mucho más que lo que había imaginado. Este viaje estaba ahora marcado por un éxito al que no podía renunciar. Mientras recibía los aplausos, sonrió con confianza. Había logrado lo más importante: conquistar su propio camino, integrando el amor por su familia y su anhelo de cambio en un sueño que ahora le pertenecía a muchos. Ahora, ustedes también pueden dar un paso en su camino hacia la superación. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia de transformación con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace. Este es el momento de mostrar su apoyo a nuestras historias emotivas exclusivas. No se lo pierdan.